Alberto dice ese último chiste porque él sabe muy bien que toda la vida quise poder dar un taller sobre escritura y sobre estas cosas que nos apasionan antes o después de él. En este caso me toca después. Lo que yo quiero intentar hacer no debe tomarnos más de una hora, así que si a las 11:20, 11:25 de la mañana yo sigo aquí y no hemos podido terminar, por favor alguien me lanza un tomate y resolvemos esto rápidamente. Yo creo que una manera exacta de describir lo que ha pasado y lo que debe pasar ahora es que Alberto ha tratado de darles un panorama de lo que sería el tejido completo. Yo voy a tratar de persuadirlos de la fibra de ese tejido, de uno de los hilos que ese tejido puede tener, de uno de los grosores, de una de las naturalezas con que se teje un texto y con que se teje un texto de intención artística o de intención singular o de intención narrativa. Y lo voy a hacer a partir de la metáfora, que yo creo que todos aquí en un momento u otro de sus vidas han escuchado hablar de ella, ¿verdad? Todo el mundo más o menos sabe lo que es una metáfora y sin embargo lo que yo quiero tratar de proponerles es una cosa que podría tardar 40 segundos en enunciar y en hacer que ustedes la pillen. El problema es que no se trata de una información que uno capture y sea suficiente. Creo que se trata de una información que necesita de digestión. Así que yo puedo enunciárselas muy rápidamente, pero lo que les quiero proponer es que me tengan paciencia unos 10-15 minutos como para tratar de elaborar en la digestión de esa idea. Luego de terminar la digestión de esa idea, yo les voy a repartir una guía de taller que traigo aquí preparada. Ustedes van a echarle un ojo a esa guía y se van a dar cuenta en 30 segundos que el primer paso de esa guía consiste en que leamos un texto y el segundo paso de esa guía consiste en repartirles una chocolatina Jet y a partir de la chocolatina Jet y del estímulo químico en el cerebro que el chocolate hace, vamos a hacer el ejercicio que quiero que hagamos, que es un ejercicio para digerir todavía más este asunto de la metáfora que yo quiero que ustedes piensen. Y me interesa mucho este asunto de la metáfora porque lo vengo a proponer como una provocación. Porque en términos simples y directos y estrictos, lo que yo vengo a proponerles es que tratemos de pensar la metáfora de otra forma, de una manera distinta a como los colegios o como desde la escuela y desde el lenguaje literario suelen hacernos acercarnos a ella. Yo creo que no estoy equivocado si les digo que existe una idea general sobre la metáfora. Andrés, si quieres podemos pasar a la siguiente, gracias. Y esa idea general de la metáfora tiene que ver con estas enunciaciones básicas. Esto es lo que solemos pensar sobre la metáfora. Esto es lo que los manuales de literatura normalmente elaboran en torno a la metáfora. Esto es lo que los profesores de literatura están acostumbrados a repetir sobre la metáfora. Esto es lo que, de algún modo, las rigideces y los monopolios sobre el lenguaje de ciertos saberes imponen sobre ciertas categorías. Cuando la gente piensa en metáfora, normalmente piensa en... Perdón. Siento que llevo hablando como 2 horas. Sí. Parece que mi energía hace que se consuman las pilas. Me pasó exactamente lo mismo en Tibú. Ya doy las gracias por estar acá. Ya, muchas gracias, de verdad, me siento conmovido. Estoy muy nervioso porque hablar después de Alberto Salcedo Ramos no es fácil, pero voy a intentarlo. Entonces les decía, estamos terriblemente acostumbrados a la asociación entre metáfora y poesía. ¿Estarían de acuerdo en eso? Normalmente, gracias. Normalmente uno piensa que la metáfora es un asunto exclusivamente del lenguaje, pero no solamente del lenguaje, sino del lenguaje extraordinario, del lenguaje poético,
de la imaginación poética, de los adornos, de las cosas con arabescos, de las cosas rimbombantes. Un poco lo que yo vengo a proponerles en Plata Franca es que se olviden de esa concepción de la metáfora y se permitan una diferente que es, insisto, nada fácil de digerir, porque de hecho es propio de esa naturaleza, de esa otra idea de la metáfora, no darse cuenta de que funciona así. Voy a elaborar sobre eso. Esto es lo que tenemos en mente, que no es cosa ni del pensamiento ni de la acción. Ser un asunto meramente del lenguaje poético, del lenguaje extraordinario, la convierte en una cosa que parece estar por fuera de la acción. Esta es una dicotomía clásica, ¿no?, entre lo que se supone que hace el lenguaje y lo que hace la acción, dos cosas diferentes. Y tampoco es un asunto del pensamiento. Entonces, en la siguiente diapositiva, efectivamente, hay un ejemplo clásico, ¿no?, de lo que solemos llamar metáfora o metáfora poética. Estos son unos versos clásicos de Jaime Manrique, ustedes los habrán oído. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derecho a acabar y consumir. Esto no es el principio del poema ni el final del poema, son solamente unas estrofas. ¿Qué es lo que está haciendo ahí la metáfora? En términos estrictos, está comparando la vida con los ríos, ¿verdad? Y hace que uno comprenda la vida a partir de las imágenes que tenemos asociadas a los ríos. El hecho de que los ríos son grandes, pequeños, caudalosos, menos caudalosos, pero independiente de cómo sean los ríos, qué tan ricos, qué tan pobres, qué tan llenos de minerales, qué tan llenos de sedimentos, independiente de su color, de todas sus variedades, todos los ríos van a dar a la mar, ¿verdad?, que es el morir. Entonces, al establecer esa comparación, lo que hace un poco la poesía es comparar la vida con los ríos y en ese orden comprender cómo, no importa de qué proveniencia y qué riqueza tenga uno en la vida, pues termina muerto igual, ¿no? Todos terminamos muertos, todos terminamos en la mar. Pero fíjense en lo extraño. Esto es lo que consideramos una metáfora poética. Vamos a la siguiente diapositiva. Todas estas oraciones, ¿estarían ustedes de acuerdo?, son completamente diferentes a un verso poético, ¿verdad? Tus afirmaciones son indefendibles. ¿A qué tipo de registro del lenguaje pertenece esa afirmación? Yo creo que eso pertenece al lenguaje ordinario, en contraposición al lenguaje poético, o a lo que creemos entender como lenguaje poético. Estas son oraciones del lenguaje ordinario. Atacó todos los puntos débiles de mi argumento. Sus críticas dieron en el blanco. Destruí su argumento. Nunca me ha vencido en una discusión. Si usas esa estrategia, te aniquilará. ¿Hay alguna de esas frases que sea poco clara? No, ¿verdad? Todas son frases directas, transparentes, del lenguaje ordinario, de la cotidianidad. Y sin embargo, ¿por qué pongo yo ciertas palabras en itálicas? ¿Por qué creen que hay ciertas palabras en itálicas? Por supuesto, en esta relación en la que yo estoy aquí tan arriba, probablemente me caiga en algún momento, y con este micrófono es difícil escucharlos, pero traten de gritar o de hacer un gesto claro. ¿Por qué creen que hay algunas palabras de esas frases en itálicas? ¿Están pensando? Muy bien. ¿Están esperando el chocolate? Sí. ¿Son las palabras que hacen que la oración salga bien hecha? Son las palabras que hacen que la oración empiece a acercarse a la operación metafórica. ¿Pero por qué razón? Porque efectivamente son palabras que en realidad, si lo piensan con cuidado, pertenecen a otro campo semántico. Cuando uno habla de punto débil, de destruir, de atacar, de aniquilar, de estrategia. Andrés, la siguiente diapositiva, por favor. Cuando uno habla de ese núcleo, de ese campo de palabras, en realidad son palabras que pertenecen al universo de la batalla, de la guerra. ¿Sí lo ven?
Y sin embargo son palabras absolutamente cotidianas y asociables muy fácilmente con lo que estábamos discutiendo antes, que eran frases sobre la discusión, ¿verdad? Entonces fíjense lo que yo quiero que ustedes empiecen a pensar. Todas las frases anteriores pertenecen al lenguaje ordinario. Todas hacen parte del concepto discusión, atacar un punto débil, destruir tu argumento, tu posición es indefendible, ¿verdad? De lo que estamos hablando es de discutir con palabras. Y sin embargo, estamos utilizando una terminología que pertenece a otro campo semántico, que es el de la guerra. Todas hacen parte del concepto de discusión y de la metáfora conceptual, una discusión es una guerra. Es probable que nosotros no vayamos por el mundo pensando que discutir es igual a una guerra.